interactivo y estoy hablando de una doctora en astronomía, directora del observatorio Pierre Auger, porque hay un elemento que anda dando vueltas por el espacio, no Es solamente el increíble. Halley, no solamente el Halley da vueltas y cada 76 años viene, sino que hay otros cuerpos que andan recorriendo el espacio, que son los cometas. Pero hay un cometa en particular que hace rato que está llamando la atención, así es como vamos a integrar ahora a Beatriz Elena García, como decíamos, doctora en astronomía, directora del observatorio Pierre Auger. Ahí la estamos colocando en nuestra pantalla. Y bueno, Beatriz, acá estamos con Bienvenida, Fernando Beatriz. García. Fernando García, no sé si hay parentesco, pero sí vamos a hablar acerca del famoso cometa verde, que dice que se puede ver en el país, no se puede, de qué está hecho, por qué es verde, Superman le tiene que tener miedo porque es de kriptonita. Todo vamos a hablar con esta profesional. Beatriz, un gusto tenerla. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Solo una aclaración, yo no soy directora del Observatorio Pierre Auger, trabajo en la colaboración internacional. Bien. Pero hay que aclarar las cosas porque bien, no, por supuesto. uno en su justo punto, ¿no? En su lugar, en el que le corresponde a cada uno. Sí, soy investigadora de CONICET, por supuesto. Sí, es un cometa que ha dado mucho que hablar porque la prensa lo puso en alguna situación de privilegio sin ser demasiado. Es un cometa más, diría yo. Hay miles de millones de cometas, cuerpos menores del sistema solar, y al año aproximadamente una docena se aproximan al Sol y pasan cerca de la Tierra, solo que algunos se ven mejor y otros se ven peor. Este se ve peor, digamos, no es de los más llamativos. Era un cometa que ya desde el inicio y a partir de las predicciones que se hacen cuando el cometa se detecta por primera vez en marzo del año 2022, el año pasado, hablaban de una magnitud que eventualmente podía ser distinguible a ojo descubierto, sin instrumentos, pero las magnitudes de los cometas no son como las magnitudes de las estrellas. Las estrellas son puntos. Entonces, sí, uno tiene toda la magnitud en ese punto que es la estrella, pero la magnitud de un cometa es la magnitud sumando toda su estructura. Es decir, lo que brilla la cola, la cabellera, la coma, el núcleo, todo. La predicción era alrededor de 5. Fue más débil. En la máxima aproximación a la Tierra, que ocurrió entre el 1 y el 2 de febrero, alcanzó una magnitud de 5,75, es decir, casi 6. El ojo humano tiene un límite de detección. Está entre 6 y 7 en lugares bien oscuros. Cuanto más grande el número, más débil el objeto. Bueno, este es evidentemente un cometa que solo se puede distinguir claramente con binoculares mínimo, y todas las imágenes que vemos y que ustedes están compartiendo han sido adquiridas con telescopio. Claro. Ninguna es a ojo descubierto. Buen punto, doctora, porque primero que nada había como cierta desinformación al respecto, y creo que el tema también fue creciendo en la audiencia porque se pensaba que se iba a ver como miro al cielo y lo veo, como lo veo en las imágenes, y no es tan así acá. Además es un cometa que se vio mucho tiempo en el hemisferio norte y aquí recién se empezó a hacer visible. Llamar a ser visible un objeto celeste significa que está por sobre el horizonte, es decir, que no está debajo del horizonte, está por arriba del horizonte. Empezó a ser visible alrededor del 4 de febrero y como a las 10 de la noche y por un periodo muy corto. Ahora se está alargando un poco el periodo porque el cometa está más elevado sobre el horizonte, pero hay que recordar que a medida que pasan los días, el objeto se aleja y por lo tanto cada vez es más débil. Ahora está en una posición que si se lo pudiera observar, pero tiene que ser con binoculares, que no sé cuán buena será la imagen, o con telescopio, el cometa está mirando hacia el norte entre una estrella brillante de la constelación de Auriga, el Cochero, cerca de la cual estuvo varios días, y Marte, porque en la noche, aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche, mirando hacia el norte, uno ve a Orión, que es una constelación, lo están mostrando allí perfectamente. Ese es el Stellarium, es un programa para simular el cielo estrellado que recomendamos mucho.
El cometa está entre una estrella muy brillante de Auriga que se llama Capella, que está cerca del horizonte, es una estrella amarillenta, y Marte, que lo vemos ahí en la imagen muy bien definido, que se ve rojo y bastante brillante, y por sobre Marte hay otro objeto rojo que es Aldebarán, una estrella de Tauro. Es decir, está en una zona del cielo que hay objetos conocidos, brillantes, visibles a simple vista, que me pueden ayudar a triangular para ubicar al cometa. Pero reitero, a ojo descubierto no se ve, Es muy hay que difícil. usar instrumentos. Doctora, yo tengo una consulta para hacerle que tiene que ver con cómo calculan ustedes cuánto tarda en pasar, en que sea visible nuevamente por la Tierra este cometa, porque se hablaba que los últimos que lo habían visto podrían haber sido, por ejemplo, los neandertales, ¿sí? Hace 50.000 años alrededor. Bueno, ¿cómo calculan ustedes esta vuelta? ¿Cómo saben que se vio hace 50.000 años y que no se vio después y que se puede ver ahora? Bueno, cuando uno hace una búsqueda de cometas, los astrónomos hacen búsqueda de cometas, astrónomos profesionales y amateurs. A todo el mundo busca estos pequeños objetos porque no están todo el tiempo detectables, visibles. De pronto aparecen y cuanto más precozmente uno los detecte, mejor, porque eso implica que los va a poder seguir en su trayectoria, es decir, va a poder poner puntos para dibujar el camino de ese cometa, ¿no? Lo que llamamos la órbita. Las órbitas se calculan cuando uno tiene 3 posiciones en la órbita con bastante precisión, y si tiene más posiciones a lo largo del tiempo, por eso hay que detectarlos un año antes o cuando se pueda, las órbitas se definen muy, muy precisamente, porque solo se aplican las ecuaciones del movimiento planetario, son las ecuaciones de Kepler y de Newton, las conocemos hace mucho tiempo, y además se le suman algunas cosas extra, como es el cálculo de perturbaciones, porque estos objetos tan pequeños, cuando pasan cerca de planetas gigantes como Júpiter o Saturno, desvían su trayectoria por acción de la gravedad de esos cuerpos. La gravedad de esos planetas, claro. Bien, doctora, sabe que a partir de eso quisiera hacerle una consulta. Nunca aparece la amenaza de que el cometa vaya a destruir la Tierra, nada de eso, pero dada la velocidad, la masa que traen, ¿modifica en algo la órbita de un cuerpo celeste? Puede ser la Tierra, Júpiter, quien sea. ¿Tiene el poder de modificar un poquito algo? No, el cometa no tiene ninguna influencia sobre las órbitas de los planetas, es al contrario. Los planetas son muchísimo más grandes que los cometas. Los cometas son bolas de hielo y material de la nebulosa de la que se formó el sistema solar, es decir, ese material está como era la nebulosa, y por eso es interesante estudiarlo, porque al acercarse el Sol y al sublimarse el hielo, transformarse en un gas, el material se libera, y entonces, bueno, se ve esa cabellera, se ve el color tiene que ver con los componentes de carbono que tiene el cometa, que es un elemento súper común. En la molécula de 2 átomos de carbono es súper común en cometas, material interestelar, no es insólito. Es algo que, bueno, llamó la atención y está en la prensa, pero es un color normal. En un cometa... El color verde, dice. La molécula, el carbono diatómico produce ese color cuando es excitado por la radiación, en este caso la del Sol. El cometa no actúa sobre los cuerpos. El único riesgo es que efectivamente nos lo encontremos de frente y entonces el cometa choque con la Tierra y ahí puede producir una catástrofe, pero no global, no general, no destruir el planeta. Sería local, el fenómeno sería local. Por otra parte, este cometa, para completar la idea de la pregunta anterior, sí, sabemos que tuvo una órbita cerrada, es un cometa de larguísimo periodo, los hay de corto y de largo. El Halley es de corto periodo, regresa cada 76 años, es decir, esta órbita del Halley llega hasta un poco más allá de Neptuno, pero la órbita de este cometa viene de más lejos, 50.000 años es muchísimo. Ahora, pasó hace 50.000 años, esto viene del cálculo matemático, pero en este ingreso a las cercanías del Sol, la órbita se modificó, es abierta y el cometa no va a regresar.
El cometa se está yendo al espacio más allá del sistema solar. Doctora, más allá del nombre Se científico, marchó. uno consulta por ahí los nombres que los nuevos planetas, los nuevos cuerpos tienen y son muy complicados. Ustedes, los científicos, lo entienden, lo identifican, pero para nosotros, por ejemplo, K- es un poquito complicado. Este cometa seguro ya tiene su nombre científico, pero ¿un nombre popular se le ha puesto? ¿O ya no hace falta, ya que ahora que se va y no vuelve, este ingrato, no vale la pena ni siquiera bautizarlo? En general, los cometas tienen el nombre de los astrónomos que los descubren. Ajá. En este caso, hay 2 astrónomos que lo descubrieron, pero debido, yo creo que a la publicidad, la propaganda, la manera en que se lo presentó a lo largo de todos estos meses, el cometa se lo conoce como el C2022E3. Entonces, ha quedado como el número identificatorio. Los números se conservan habitualmente y con el tiempo, a veces más rápido y a veces no tanto, aparecen los nombres de los descubridores como nombrando también al objeto celeste que descubrieron. Es por eso que a veces el nombre de los cometas no es tan común. Halley es súper conocido. Es el nombre de la persona que no descubrió el cometa, sino que predijo su regreso, que hizo los cálculos que decían que ese cometa había pasado muchas veces por la cercanía del Sol y que iba a regresar en determinado momento y regresó. Entonces Halley no lo pudo ver, pero en honor a ese cálculo y a esa predicción recibe el nombre, un cometa que no tenía ninguno. Ahora los cometas son muy rápidamente bautizados. Es curioso, esto es un detalle anecdótico, pero seguramente usted como profesional lo sabe. Y Fer también, que nos gusta mucho leer, hemos leído Tom Sawyer, Huckleberry Finn. El autor, Mark Twain, dijo, yo nací con el cometa y me voy a ir con el cometa. Bueno, murió, precisamente nació cuando pasó el Halley y murió cuando de nuevo pasó el Halley en 1910, una cosa que hasta ahora nadie ha podido contestar. O casualidad puede ser también. Sí, eso es pura casualidad. Es interesante. Bueno, Mark Twain en particular era una persona que conocía un poco de astronomía, inclusive incorporó, recuerdo ahora un yankee en la corte del rey Arturo, en donde este personaje, este estadounidense que llega a la Edad Media, bueno, predice un eclipse y gana puntos ahí entre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y efectivamente, Mark Twain menciona un eclipse que realmente ocurrió en la época, en la Edad Media. Así que los escritores también son, algunos de ellos son personas que utilizan muchos temas astronómicos de la cultura en general en varios de sus relatos. Es increíble. Y esto sirve también, esto de haber descubierto, popularmente haber descubierto el cometa verde, Beatriz, dar la pauta de que la matemática es importante, que necesitamos los argentinos, sobre todo, que nos enseñen una matemática de una forma mucho más didáctica, porque nada de esto se podría haber descubierto, ni predicho, ni calcular nada si no conociéramos bien los números. Cuando a veces sentimos que la matemática es una barrera, deberíamos pensar que es una puerta para mucho más conocimiento y quién sabe cuánto más nos queda gracias a los números y los cálculos. Beatriz Elena García, le agradecemos infinitamente este paseo por el espacio que nos ha hecho recorrer ahora acá en el Interactivo. Ale, pará, ¿me esperás un segundo a la doctora también? Preguntita acá de Raúl, uno de nuestros espectadores, doctora, que dice, doctora, de la composición de un cometa, sabiendo que tienen masa y que se componen de elementos que se calientan y enfrían en tan largas órbitas, en determinado momento, ¿se extinguen o astronómicamente son permanentes? Bueno, en principio nada es permanente en el universo, todo tiene un periodo de vida y muere, todo. Se van desgastando entonces. Los cometas van perdiendo masa en cada trayectoria y en cada aproximación del Sol por este hecho de que el hielo se transforma en gas, se sublima y se liberan partículas más grandes, las moléculas que son las de la nebulosa original. Efectivamente van perdiendo masa en cada paso, los núcleos van a ser cada vez más pequeños. Y en algunas oportunidades, debido a al tironeo gravitacional, el efecto que todos conocemos y que se llama mareas, lo conocemos porque la Luna, gracias a la atracción gravitatoria entre la Luna y la Tierra, produce las mareas sobre el agua, es evidente la acción gravitatoria.
Entonces, esa fuerza de mareas, esa gravedad entre el Sol y el cometa, muchas veces lo destruye, lo hace miles de millones de pedacitos que conservan la órbita original del cometa. No es que salen disparados para cualquier lado, se desintegra, quedan escombros pequeñísimos, algunas son partículas súper pequeñas, pero con la radiación del Sol se excitan y brillan. Y esas partículas súper pequeñas que conservan la órbita son las que, si la Tierra en su trayectoria las atraviesa, forman las lluvias meteóricas. Es decir, todas las lluvias meteóricas son algún cometa que se desintegró en uno de sus pasos por la cercanía del Sol. Beatriz, además de agradecer la charla que hemos tenido, me parece que tanto la gente de la comunidad que nos está viendo como Fernando, agradecemos lo didáctica que ha sido, porque nos ha hablado de ciencia, pero ha tenido en cuenta que muchas personas no manejan términos y nos ha hecho amar mucho más el espacio de esta forma tan coloquial con la que nos ha contado datos certeros, pero con un lenguaje que podemos entender. Así que, Beatriz, agradecido doblemente por eso y por el tiempo también que nos dispensó. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Beatriz Elena García, ponete contento, Fer, comparten apellido ustedes, doctora en astronomía, integrante del observatorio Pierre Auger, y después de estas charlas uno le dan ganas de ir y comprarse un telescopio y ver mucho más y hacer cuentas. Y en serio, lo que yo decía hace un ratito, y me pliego a lo que alguna vez profesaba Adrián Paenza, el periodista, ¿no? Sí. Nos enseñan mal la matemática, tenemos que amar los números, tenemos que amigarnos con eso porque es la puerta a un montón de conocimientos. Fer, ya que estamos hablando de números y de matemáticas... Separador y volvemos. Sí, pero venimos con billetes. A vos que te gustan los billetes, los de juguete,